Bienvenidos. Nuestro ministerio se enfoca principalmente en la labor espiritual y en la promoción de la verdad bíblica relacionada con el auténtico séptimo día, el Shabbat. Creemos firmemente que este día, santificado por Dios en la creación, tiene un propósito especial en nuestras vidas como creyentes. Queremos compartir esta verdad y su significado con el mundo. Hola, muy buenas tardes aquí en San José, Costa Rica. Para nosotros es un gozo otra vez tenerlos en estos videos. Mi nombre es Miguel Quintero, soy el director del Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día. Y bueno, hoy traemos otro tema más con respecto al calendario del Creador, ¿verdad? Y cómo Lucifer, el enemigo de Yahvé, ha robado la adoración al Creador, al cambiar inclusive eh, la forma, ¿verdad?, en que se cuenta el tiempo. O sea, él ha cambiado el calendario para poder encontrar el séptimo día del Shabbat. Pero eso no es todo lo que ha hecho Lucifer. Incluso Lucifer ha cambiado el tiempo de cuándo comienza el día. El moderno día de 24 horas comienza a la medianoche. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Algunos judíos y algunos sabatistas comienzan su Shabbat al caer el sol del día anterior. Sin embargo, la escritura revela cuándo comienza el día y que no es necesariamente ni la medianoche ni la puesta del sol. Así que quédese con nosotros en este estudio. La semana de la creación comenzó cuando el Creador dijo, hágase la luz. El primer día de la semana de este mundo comenzó con la creación de la luz. Y Dios separó, eso es muy importante, separó la luz de las tinieblas. Y Él llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y fue la mañana del primer día. Dice Génesis 1 del 4 al 5. Así dice el texto bíblico. Ahora bien, cuando Yahweh separó la luz de las tinieblas, Él llamó a la luz día y luego definió que el día estaba constituido tanto como por la noche como por la mañana. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, hasta ahí todo bien. Dice el texto bíblico, y fue la tarde y la mañana del primer día, dice Génesis 1:5. Eso es lo que dice la palabra de Yahvé. Ahora bien, vamos a analizar algo muy interesante. Cuando Moisés escribió el libro de Génesis, a él no le faltó la palabra noche. En el Génesis, él definió el día para incluir ambos tiempos de transición. ¿Cuáles son? La tarde y la mañana. Si el día comenzaba a la medianoche o al atardecer, entonces Moisés no hubiera escrito que la tarde y la mañana eran parte del día. ¿Me siguen en esta parte? Ahora, Levítico 23:32 es el texto principal de la Biblia que muchos, sobre todo los adventistas del séptimo día, utilizan para apoyar el principio del día comenzando al atardecer. Dice el texto bíblico, de tarde a tarde deberán guardar vuestro Shabbat. Levítico 23:32. Ok, entonces con base en ese versículo se apoyan en que el día inicia en la tarde. Ahora,
Al leer el texto en su contexto de Levítico, se revela que no se puede aplicar a cada día o al día del Shabbat del séptimo día. Levítico 23, precisamente del 26 al 32, contiene las instrucciones de Yahvé acerca del día de la expiación. Si cada día se inicia en la noche, él no habría tenido necesidad de indicar a los israelitas comenzar su celebración del día de la expiación la tarde anterior. ¿Ok? Entonces, el día de la expiación abarca 2 días del calendario. Así lo dice la Biblia. El noveno y el 10º. ¿Ok? El día, dice la palabra de Dios, la palabra de Yahvé dice, y el día 10 de este séptimo mes será un día de la expiación. Será para vosotros día del Shabbat y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes por la tarde, de tarde incluso, guardaréis vuestro Shabbat. Eso está en Levítico 23, 27 al 32. Ahora bien, pensemos y analicemos esto. Si el día comenzó en la tarde, simplemente a Moisés se le hubiese dicho, día de la expiación es el 10º día del séptimo mes. Punto. El día se inicia con la llegada de la luz. La tarde no comienza el día, mis hermanos, mis amigos. La tarde no comienza el día noveno. Tampoco la tarde comienza cualquier otro día, incluyendo el séptimo día del Shabbat. Hay que leer detenidamente los textos bíblicos. Ahora bien, el sol fue dado para señorear a lo largo del día. El día inicia con la llegada de la luz y termina cuando ya no hay luz suficiente para que el sol sea el gobernante. Siglos más tarde, nuestro Salvador Yahoshua preguntó, ¿no hay 12 horas en el día? Y increíble la reacción de la gente. Nadie discutió con él. Todo el mundo sabía que el día comienza con la llegada de la luz. Las horas del día fueron divididas en 12 partes, como se muestra en algunos relojes de sol. Las horas eran largas en el verano y las más cortas en el invierno, pero cada día tenía solo 12 horas. Ahora, para poder confirmar esto, nos vamos a ir a los relatos evangélicos de la crucifixión y de la resurrección de Yahoshua, que revelan realmente el cronometraje del inicio de día. Vea qué interesante. Vamos a hacer un análisis de estos relatos evangélicos. Dice la palabra de Dios, al final del Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra a ver el sepulcro. Mateo 28:1. Dice que al amanecer del primer día. Ahora, el primer día de la semana no comenzó hasta que se inició la luz creciente en aquel cielo oriental. Del mismo modo, la tarde después de la crucifixión, el Shabbat no se inició a la puesta del sol. Hay que leer. La escritura dice claramente que los sacerdotes y gobernantes no quisieron que los cuerpos permanecieran en la cruz el día
del Shabbat. Pero eran judíos. Bueno, vamos a ver. Los judíos, al ser día de la preparación, no querían que los cuerpos quedasen en la cruz en el día del Shabbat, pues obviamente ese día era de gran solemnidad. Así que rogaron a Pilatos que sus piernas se quebraran y poder llevárselos. Luego vinieron los soldados y quebraron las piernas a uno de los, al primero, ¿verdad? A uno de los que estaban colgados, y asimismo al otro que había sido crucificado juntamente con él. Pero cuando llegaron hasta Yehoshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Obviamente para que se cumpliese la profecía de Juan 19, 31 y 33 de que no se le iba a quebrar ningún hueso. Ahora, hay que entender algo muy importante. La muerte por crucifixión generalmente tomaba varios días. El punto de acelerar la muerte de las víctimas fue para que pudieran dejar bajarlos de las cruces antes de que el Shabbat comenzara al alba del día siguiente. Tiene sentido. Ok, tiene sentido. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yahoshua. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahoshua a él. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo de Yahoshua a José de Arimatea. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo y se fue. ¿Verdad? Así dice el relato en Mateo 27, 57 al 60. Ahora, es todo esto que les conté de José de Arimatea, hermanos, no sucedió en un momento. Eso tomó mucho tiempo. Tomó mucho tiempo. Veámoslo en esta breve cronología que les voy a comentar. Primero, José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo. Eso lo vemos en Mateo 28, 58. Luego, Pilato no creía que Yahoshua había muerto tan rápidamente de un proceso que por lo general tomaba varios días. Entonces ya mandó a llamar al centurión que confirmara la muerte de Yahoshua y y eso también tuvo que haber llevado bastante tiempo mientras el centurión venía, iba, ¿verdad? Eso lo vemos en Marcos 15, 44 y 45. Luego, José fue y compró ropa de sepulcro, regresó al Gólgota y se retira el cuerpo. Marcos 15, 46 lo dice. Más tarde Nicodemo llegó trayendo como 100 libras de mirra y aloe para preparar el cuerpo para la sepultura. ¿Cuánto cree que llevó todo eso? Eso lo vemos en Juan 19, 39. El cuerpo probablemente fue lavado antes de ser atado en los lienzos con las especias que habla Juan 19, 40. Eso también llevó bastante tiempo. Entonces el cuerpo fue enterrado en la propia tumba de José de Arimatea, que estaba cerca del lugar donde estaban realizando todo esto. Mateo 27, 57 al 60 lo confirma, que es el texto que leímos anteriormente. Ahora, pensemos por un momento. Este fue un proceso muy laborioso que llevó toda la noche. El Shabbat no comenzó en la tarde porque ese fue el mismo momento que José de Arimatea fue por primera vez a Pilato para pedirle el cuerpo. Ahora,
Cuando llegó la noche, porque era el día de la preparación, es decir, la víspera del Shabbat, José de Arimatea, miembro prominente del consejo, que también, valga decirlo, esperaba el reino de Dios, yendo y teniendo valor, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahoshua. Esto lo vemos en Marcos 15, 42 y 43. El trabajo de enterrar al Salvador terminó justo como el sábado al amanecer. Dice la palabra de Dios, y él, José de Arimatea, quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Y ese día fue la preparación y comenzar el sábado. Eso lo vemos en Lucas 23, 53, 54. Así que, hermanos, esta última frase traducida se basó en la palabra griega epifosco. La definición de esta palabra realmente es sorprendente. Significa al empezar la luz o empezar a amanecer. Es una forma de la palabra epifauo, que significa iluminar, alumbrar. Debido a que esperaron hasta la noche para comenzar el proceso de buscar permiso para llevarse el cuerpo, bajarlo de la cruz, limpiándolo y envolverlo y todo ese proceso, esto les llevó horas de la noche para hacer su trabajo. Ellos no cesaron hasta que el Shabbat comenzó, cuando empezó a clarear. ¿Ven la explicación contundente, la prueba contundente de que el Shabbat no comienza al atardecer? Lo primero, ahora bien, esto es importante. Lo primero que Yahweh hizo después de la creación de la luz fue dividir la luz de las tinieblas. Aquí la luz y aquí las tinieblas. Después nombró las dos partes diferentes que él había separado. La parte de la luz la llamó día y la parte oscura la llamó noche. Uno de los principios de la escritura dice: lo que Yahweh ha unido, no lo separe el hombre, como dice Marcos 10, 9. Del mismo modo, de este principio, lo que Yahweh ha separado, ningún hombre debe unirlo. Alegar que el día comienza a la medianoche o al atardecer une lo que el Creador ha separado. Lucifer se jactó de que iba a cambiar los tiempos y la ley. Lo dijo en Daniel 7:25. Al cambiar el día de adoración y el calendario utilizado para encontrar ese día, e incluso cuando comienza el día, cambió todo. Lucifer ha robado la adoración que por derecho le pertenece al Creador. Así que, hermanos, amigos, de verdad, dé un paso libre al error y a la tradición. Déjelos pasar. Déjelos pasar. Deje que la tradición diga lo que diga. Deje que el error pase lejos de usted. Pero únase
al creciente número de personas buscadores de la verdad que están conociendo esta luz que cada día crece más. No podemos seguir viviendo en un engaño. Lucifer ha cambiado los tiempos y la ley. No podemos seguir bajo ese mismo engaño. Tenemos que liberarnos. Y solamente la verdad con V mayúscula, porque la verdad es una persona y es la persona de Yahoshua. Es el único que puede darnos la luz para salir de las tinieblas. Y usted tendrá que decidir qué hacer. Usted debe tomar una decisión. Si seguir en las tinieblas o salir a la luz admirable. Usted decide. Muchísimas gracias por este tiempo que estuvieron con nosotros. Les agradezco que se unan a nuestro canal de YouTube y que puedan seguir nuestras publicaciones, ya sea en Facebook, ¿verdad? En la página del Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día, ¿verdad? Puede escribirnos también al correo ministeriobiblico7dia@gmail.com, ¿verdad? Y ahí vamos explicando todavía aún más temas con respecto al calendario del Creador. Que nuestro Señor Yahoshua y su Padre Yahweh les bendiga. Hasta luego.